Damos de nuevo la bienvenida a los que estáis viendo el programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos con la que envía Pedro Castro Gabarre. ¿Los apóstatas fueron alguna vez salvos? ¿Cómo combatir o prevenir en este tiempo la apostasía? Un apóstata, en el sentido técnico de la palabra en la Biblia, nunca fue salvo. Porque el salvo no puede apartarse de la fe por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en él. La apostasía se denuncia y, en cierto modo, el claudicar de verdades de la fe es apartarse parcialmente de la fe. La apostasía se mantiene lejos cuando se predica permanentemente la Biblia. Antonio Fernández Heredia. ¿Cómo entender la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre a la vez? Sencillamente, Dios es siempre soberano. Todo cuanto Dios hace, lo hace en soberanía. En relación con la salvación, la determinó antes de la creación, la ejecutó en el tiempo que había previsto, la aplica a lo largo del tiempo. Pero el hombre es siempre responsable de sus acciones, de manera que quien no quiere creer es condenado, no porque Dios determinó su incredulidad, sino porque es rebelde contra la demanda divina. Antonio Fernández Heredia. Lucas 16:25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. ¿Qué quiere decir con que tuviste tus bienes en la vida y Lázaro males? Parecía que por tener el rico riquezas estaba allí y el pobre, por ser pobre, descansando. Explíqueme un poco sobre este punto de la parábola. Una parábola no puede usarse para interpretar cada cosa y establecer en cada cosa doctrina. Lo que está enseñando con ella el Señor es que el rico había tenido bienes y salud, pero al no acordarse de Dios y decidir vivir apartado de Él, se condenaba no porque tuviese riquezas, sino porque era incrédulo. El contraste lo establece con Lázaro, que estaba enfermo y pobre hasta llegar a comer las sobras que caían de la mesa del rico. Los fariseos pensaban que quien vive en comunión con Dios tenía la bendición y las riquezas, mientras que el pobre era consecuencia de no tener el favor de Dios, por tanto eran pecadores. Jesús les enseña que un rico estaba en el infierno y un pobre en la gloria. Por tanto, las riquezas no son expresión de bendición y la pobreza de maldición. El hombre se salva no por ser rico o por ser pobre. Se salva por reconocer lo que es y decir a Dios: sé propicio a mí, que soy un pecador. Daniel Guzmán Ovares. Escuché su comentario en este vídeo acerca de la fe como un don de Dios, según lo descrito con claridad en Efesios 2:8. Leo en Romanos 10:17 que la fe es el resultado de escuchar la palabra de Dios. ¿Se desarrolla la fe al escuchar con atención la palabra de Dios y responder a ella afirmativamente? El mensaje de Dios es aplicado al corazón del oyente y el Espíritu que ilumina desde dentro hace nacer la fe que salva para que el hombre pueda creer en Dios. Cristian Doncel. Entiendo que un creyente no debe permitir que su hijo participe de Halloween, ni se disfrace ese día, pero quiero saber, supongo que quiere decir eso, si es permitido que un niño pueda disfrazarse cualquier otro día de algún personaje que le guste o superhéroe
ya sea por juego o por una presentación en el colegio. Mira, disfrazarse para un juego es una cosa sin mayor importancia. Es más, uno se puede disfrazar de hijo pródigo para representar esa parábola. El problema está en disfrazarse en sintonía con Halloween, la fiesta de las tinieblas, que tiene su origen en la idolatría y que el creyente no debe participar en ella. Aya Ramiro Flores Murillo, en su comentario de 2 Corintios, página 191, usted escribe que Dios retira su gracia del hombre rebelde por naturaleza. ¿Puedo entender esto como que Dios se cansa? ¿Dios pierde la paciencia, pierde el amor? ¿Qué pasa con Ezequiel 18, donde Dios desea que nadie se pierda? El deseo de Dios es ese, que ninguno se pierda. Pero Dios da un tiempo de gracia. Y si esa gracia es resistida y se permanece en rebeldía contra Él, Dios confirma la decisión del hombre, no lo que Él determina para el hombre, y por tanto condena al pecador por su rechazo, como ocurrió con Faraón, del que se lee 5 veces que endureció su corazón, y a la 6ª vez Dios endureció el corazón de Faraón, es decir, confirmó la condición rebelde del corazón del rey. Aya Ramiro Flores Murillo, los que murieron bajo la ley, es decir, en el periodo de cautiverio y exilio, bajo el antiguo pacto de la ley, ¿son o no son salvos? La justificación no se alcanza por la ley, sino por la fe. De modo que todos los que creyeron en Dios, en ese o en cualquier periodo, se salvan. Los que no creyeron, se condenan. Noel Moa Neri. Cuando el pasaje de 1 Corintios 14 nos habla de lenguas extrañas, ¿a qué se refería el apóstol al llamar lengua extraña? Ya que Hechos 2 los apóstoles hablaron idiomas, así lo entiendo, pero a los corintios se les llama a callar, hablar en voz baja por dicha lengua. Bueno, no entiendo eso de hablar en voz baja, pero el calificativo lengua extraña, el calificativo extraño, no está en ningún manuscrito. Fue añadido para hacer notar que las lenguas no eran conocidas. Tal vez hubiera sido mejor poner en lengua no conocida, pero no importa. Es una palabra añadida, no está en el original. A los corintios se les manda algunas cosas que deben entenderse en el contexto social en que se produce. Así, en los cultos como iglesia, algunos entraban embriagados y se comportaban de acuerdo con esa situación. De modo que los profetas profetizaban juntos, lo mismo los que hablaban en lenguas, y las mujeres interrumpían la reunión con preguntas y a veces, supongo, con comentarios contra el que predicaba. A todos ellos los manda callar, es decir, callar de hacerlo de esa manera, y establece orden para las reuniones. Porque dice el apóstol, si entra alguno de afuera y ve ese espectáculo, dirá que estáis locos. Noel Moa Neri. Con respecto a todos los salvos del Antiguo Testamento, me he dado cuenta que fueron salvos por elección. Por ejemplo, Dios elige a Abraham, a Samuel, a Moisés, a David, etc. Sin duda alguna, todos los hombres del Señor fueron elegidos y escogidos por Él. ¿Cuál es su explicación bíblica al respecto? Dios eligió a Abraham para formar un pueblo de Él. Eligió a Samuel para un ministerio, a David para que fuese rey. Pero eso nada tiene que ver con la salvación. Que en todo caso se produce
por gracia mediante la fe. Yad Yan. A veces prefiero no escuchar ciertas posturas que defienden que Cristo murió solo por algunos. No sé, pero cuando los escucho me deja una sensación de dolor o tristeza, ya que personalmente creo que Cristo murió por todos. No que todos sean salvos, pero sí los que creen en aquel sacrificio. Pero cuando me doy cuenta que la mayoría de los predicadores que tienen postura son muy relevantes, muy seguidos, muy admirados y hasta, también creo, hasta cierto punto, que son realmente hijos de Dios, que no piense que no son los hombres que le temen, pero me pregunto si en esta postura estuviesen equivocados o la otra postura pudiera estar equivocada. ¿Están haciendo daño de alguna manera o simplemente sobre posturas Dios no opina, no le importan, no afectan? Son doctrinas secundarias, por decir así. Perdón, no sé si me di a entender. Ellos decían que mis ovejas oyen mi voz. Demuestran que solo por los que Cristo murió pueden acudir a Él y escucharle. ¿Qué significa ese pasaje? Quiero ser muy preciso. La Biblia dice que Cristo murió por todo el mundo. Juan 3:16. Pablo enseña que Cristo murió por todos. Segunda a Corintios 5:14. Pablo afirma que Cristo se dio en rescate por todos. Segunda a Timoteo 2:6. El mismo apóstol dice, el Dios viviente que es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Primera Timoteo 4:10. Nadie puede negar, especialmente en este último versículo, que el Dios viviente hizo posible la salvación de todos los hombres y esta eficacia es para los creyentes. En la cruz hay una doble sustitución que algunos no quieren admitir. Una sustitución potencial por la que Dios hace salvable a todos los hombres y una sustitución virtual que salva solo a los que creen. El compás. ¿Es cierto que cuando se menciona el fuego en la Biblia es símbolo de juicio? Sí, en algunas ocasiones, pero no siempre. La Biblia habla de fuego como luz, también de algo que calienta, etc. Hay que estar atento al contexto en donde se usa la palabra. Lili, ¿usted me podría explicar el pasaje de Hechos 16:31? ¿Es realmente una promesa para la familia del que cree en el Señor como Señor y Salvador? Si los hijos de un matrimonio son creyentes y los hijos solo van a la iglesia cuando son pequeños y luego de grandes nunca más y viven como impíos, quiere decir esta mujer, esta persona que escribe, si estos se salvan de todas. Escucho mucho decir, Señor, ellos son tuyos, te los reclamamos. Y pasan los años y esos hijos nunca se vuelven al Señor. Primera observación, no reclames nada a Dios. No tienes ningún derecho. Es una arrogancia. Pide, no reclames. La promesa de Hechos está en el sentido de que de la misma manera en que fuiste salvo tú, también lo serán tus hijos. Dios no promete la salvación de los hijos porque el padre haya creído, y mucho menos reclamar algo a Dios, que como acabo de decir al principio, es una arrogancia que no va a ser entendida. Lo que dice Dios al padre que creyó es: tú has creído en Cristo y de la misma manera que fuiste salvo tú, lo van a ser tus hijos. ¿Cómo? Por la vía de la fe en Cristo como Salvador personal. Si no creen, aunque sean hijos de un creyente, se van al infierno. Oneida Cabrera, he leído en la página que tenéis
iglesias en Estados Unidos. Quisiera saber en qué estados. Mi querida Oneida, no sé en qué página has leído que tenemos iglesias en Estados Unidos. Porque nuestra iglesia solo tiene congregaciones en Galicia, España. J. Mora TV Morales. Diferimos en el aspecto del partimiento del pan y su escrito en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 11, 23, 26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En lo demás sí, muy buena exposición. No me indicas en la pregunta en lo que estás de acuerdo y en lo que discrepas. Si es en relación con la muerte de Cristo, se manda proclamarla, no recordarla en el partimiento del pan. En el partimiento del pan se recuerda a Jesús. Haced esto en memoria de mí. Si lo que estás hablando o refiriéndote es que el pan se convierte en cuerpo de Cristo y el vino en su sangre, eso no tiene base ni fundamento bíblico alguno. Tal vez puedas expresar la pregunta más concretamente, la envías y la contestaremos con muchísimo gusto. Elena Muñoz. ¿Por qué el Señor Jesús preguntó al Padre por qué me has abandonado? ¿Él no sabía la respuesta? Nunca olvides que Jesús es una persona divina humana, es decir, una persona divina con dos naturalezas, la divina y la humana. Y en la naturaleza humana como hombre tenía limitación voluntaria de conocimiento, no así como Dios. La expresión en forma de pregunta puede traducirse como una admiración. En ese sentido, Jesús diría al Padre, ¿para qué? No por qué me has desamparado. Es decir, ahora ya sé para qué me has desamparado. No dice abandonar, sino desamparar. El desamparo es mayor que el abandono. Desamparar es estar al lado del que sufre y no sacarlo del sufrimiento. Abandonar es alejarse de él y dejarlo en su angustia. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Manuel, Apocalipsis 20, 15, 21, 27. ¿Se trata del mismo libro o son dos libros diferentes? Bueno, se refiere al libro de la vida. No son dos libros diferentes, sino el mismo y único libro de la vida. Ángela Silva. Pastor Samuel, Dios no es el causante de nuestras pruebas. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado. Por tanto, Dios no puede tentar a nadie. Pero Dios, siendo eterno y con una sabiduría infinita y que todo lo puede y que todo lo sabe, en el plan de Dios hacia sus escogidos, Dios permite esas pruebas para cumplir sus propósitos antes de la fundación del mundo para su evangelio dentro del tiempo temporal para buenas obras, cuando creyeron en Cristo para vida cristiana con el único propósito de que Dios sea glorificado. ¿Es correcto? Dios conoce todo y permite dificultades y pruebas para fortalecer la fe del creyente. Ángela Silva. Si la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé, que se daban en casamiento hombres con hombres, mujeres con mujeres, es decir, viviendo como los días de Sodoma y Gomorra, mi pregunta sería si actualmente estamos viviendo esos días tan depravados como los días de Noé. Jesucristo no está a punto de venir. Esos mismos problemas ocurrían en los tiempos de Noé y en los tiempos de Pablo, como Pablo expresa en la carta a los romanos. Pero no es señal
del regreso inminente de Jesús. A los creyentes se nos manda esperar en la gracia que se traerá cuando Cristo sea manifestado, pero no en señales que anuncien ese retorno para recoger a la iglesia. Sin duda alguna, estamos cada vez más cerca del regreso de Jesús, porque el tiempo pasa y su promesa se cumplirá ya en un menor plazo de tiempo por delante. Terminamos el programa de hoy. Gracias por vuestra atención. Esperamos que el Señor bendiga este ministerio en vuestras vidas y sea de edificación. Comentad con vuestros amigos, vuestros compañeros de iglesia, vuestros hermanos en la fe, el canal y dadles la opción de que se suscriban al mismo para recibir los muchos temas que estamos poniendo semanalmente en él. Os esperamos en el próximo programa si el Señor no viene antes.